Casa de Oftalmología San Diego. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Paula Andrea Patiño, soy la directora de Mercadeo de Comunicaciones de la clínica. Para mí es un gusto tenerlos hoy con nosotros en esta conferencia tan interesante que vamos a tener con uno de los médicos de nuestra casa. Les voy a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, es el doctor Augusto Hernández. El doctor Augusto se dedica a la oftalmología pediátrica y estrabismo hace más de 30 años. Es graduado de pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia y actualmente es docente de estrabismo y oftalmopediatría en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad de Antioquia. Para todo el grupo de ECOS, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Doctor Augusto, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y a todas las personas que están con nosotros, bienvenidos. Les agradezco que mantengan sus micrófonos en silencio para un correcto desempeño de la charla y si tienen preguntas las pueden hacer en el chat y al final el doctor Augusto Hernández las responderá. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación y también la asistencia. Espero que esta conferencia tenga el objetivo que es enseñar un poquito y repasar algunos temas de interés. La cirugía de catarata es la intervención quirúrgica más frecuentemente realizada actualmente en el mundo. Y también más o menos 80% o más se realiza bajo anestesia regional, perivulvar o retrovulvar. Por el avance de la tecnología, el entrenamiento y experiencia de los oftalmólogos, los resultados son casi siempre excelentes. El paciente obviamente tiene mucha expectativa que así sea. Por lo tanto, cualquier resultado adverso que se presente, como en el caso de nosotros hoy la diplopia, desencadena una frustración tanto para el médico como para el paciente y que puede alterar la relación médico-paciente, ser motivo de reclamos, de inconformidades y aún hasta de demandas. Por ser la diplopia postoperatoria después de cirugía de catarata relativamente rara y además existe una cantidad de variedad de causas que pueden producir. Normalmente el cirujano de catarata y aún los oftalmólogos podríamos carecer de alguna experiencia en la evaluación y el manejo de estos pacientes. Por eso el objetivo de esta charla es presentar un resumen de las causas de la diplopia después de la cirugía de catarata, dar algunos consejos sobre la prevención, el diagnóstico seguro y oportuno y el tratamiento. La incidencia, según los varios autores, es muy difícil de determinar. Sin embargo, se da entre un 0,17 a 0,5% de los cirugías de catarata. Vamos al promedio 0,21. Parece muy bajito. Y representa más o menos el 3 al 6% de los pacientes que consultan por diplopia. Esa diplopia puede ser binocular, cuando el paciente, la diplopia desaparece cuando cierra cualquiera de los ojos, o monocular, cuando aún permanece cerrando un ojo. Las etiologías son muy diversas. Hay etiologías quirúrgicas, que es lo que nos interesa en este momento hoy, como la miotoxicidad anestésica, que puede ser segmentaria con hiperfunción del músculo, o la toxicidad difusa con hipofunción del músculo. También se puede deber a estructuras de reparo, que afortunadamente ahora casi no se usan. Las usábamos mucho en el tiempo cuando operábamos las cataratas extracapsulares, pero todavía hay gente que las hace casi que de rutina o algunos casos. También puede presentarse por lesión del nervio. También hay etiologías de origen cortical cerebral, como la diplopia ocasionada por el cambio de ojo fijador. Se presenta cuando el médico opera al paciente primero del ojo que no es fijador, la catarata, y entonces se convierte en fijador. Y el paciente no es acostumbrado, entonces a tener ese ojo como fijador, el ojo dominante, y puede producir diplopia. O también por pérdida de la función central, que se da cuando el paciente que han sido tenido oclusiones largo tiempo
o en las cataratas de larga evolución, que el paciente pierde la función central. Cuando se operan, obviamente el paciente no es capaz de suprimir, entonces presenta la diplopia. También por cambios ópticos postoperatorios, que pueden ser binocular, como la siliconia, que puede ser estática, que está presente en momento pues dado, la siliconia dinámica. También el edema macular cistoideo, que es una complicación relativamente frecuente en la catarata cuando hay pérdida de vitrio. Pues también la causa puede ser monocular, como un edema corneal postoperatorio. Hay causas persistentes, que muchas veces pasan desapercibidas porque el paciente por la catarata las puede enmascarar, o en la evaluación del paciente no son tan aparentes o pasan desapercibidas, como la traumopatía de esteroidea. No todos los pacientes con problemas de esteroideo tienen protosis y infiltración ocular. Simplemente hay veces que es muy sutil y se puede enmascarar. Otra de las cosas muy importantes, frecuentes que se ha encontrado después es la miastenia gravis. Recordemos que es la gran simuladora y puede una tomoplegia muy compleja y variada. La causa más frecuente en estos casos enmascarados es el estrabismo, que está presente desde la niñez, que el paciente muchas veces la catarata también lo está tapando. Por eso es importante interrogar si el paciente tuvo cirugía de estrabismo cuando estaba niño, si tuvo oclusión, si tuvo cirugías de estrabismo, si tuvo uso prismas. También puede presentarse por distopia juvenil, cuando hay macropatía en celofán, cuando hay membrana neovascular subretinal, cuando hay una degeneración macular relacionada con la edad húmeda, cuando hay historia de fotocoagulación con láser y cuando ha habido historias, por ejemplo, de retina, de cirugía. También puede verse una parálisis de nervios motores enmascarada. Recordemos que muchos pacientes tienen un cuarto nervio hasta congénito y cualquier trauma, cualquier evento diferente lo puede desencadenar o lo puede compensar. También se puede presentar cuando hay daño previo en los tejidos blandos orbitales, como se presenta en la cirugía de catarata, de cirugía de aplanamiento de retina, que colocan bandas en la esfera. También puede presentarse eventos neurovasculares intraoperatorios. Pacientes pueden desarrollar un proceso durante anestesia. Y otros casos de extremo del adulto, como son de pronto la endotropia tipo insuficiencia de emergencia comparada por la edad. También hay aberraciones asociadas con la faquia y la pseudofaquia, como la anisoforia. La anisoforia es la foria que presenta por el uso de gafas y que se puede compensar. Cuando un paciente mira por el lado de las gafas, por el lado, no la parte central, puede producir una foria por el efecto prismático de los lentes. Muchos pacientes hacen corrección de anisometropía con las gafas, entonces quedan anisométropicos. Entonces el estado normal nuevo para el paciente desencadena una diplopia. Otras veces el lente está descentrado, la altura del segmento del lente no es desigual. Hay veces policorias, hay diatomías muy grandes, o el lente está soluzado. También puede presentar la aniseiconia. Muchos pacientes lo operan de catarata y les tienen anisometropía y el médico le coloca lentes iguales para que quede métrope. Entonces su cadena muchas veces es un estado nuevo para el paciente. Y curiosamente también al revés, el paciente tiene ese isometrope y con la cirugía de cataratas le inducen una anisometropía. Y también se ha hablado de que a veces la disparidad de brillantez de los colores de la luz, el ojo báquico y el ojo que no está operado puede también producir diplopia. Vamos a concentrarnos en la parte de la diplopia relacionada con la anestesia del trauma. Siempre se ha sido, pues, la anestesia actualmente, 80% se hace por bloqueos con anestesia que pueden ser transcutáneos o transconjuntivales. Entre los mismos médicos que practican la anestesia, que en nuestro caso son los anestesiólogos, no hay un estándar igual. Y el mismo médico puede cambiarse según el paciente, según el ojo. Entonces, muchas veces es por vía transcutánea,
otras por vía extraconjuntival, puede ser retrobulbar o peribulbar. La mayoría usan una mezcla de lidocaína al 2% y bupivacaína al 0,5 o 0,5%. Entonces, la foto vemos cómo en esta vez se presenta la aplican de la piel por la parte inferotemporal. Este otro doctores lo aplican por la carúncula a nivel nasal. Otros aplican, dividen la dosis en dos partes, una por vía inferotemporal y otra por vía supernasal. Y algunos también penetran por vía conjuntival. Esto hace que, por pronto, al no tener una técnica igual, pues puede haber diferentes casos que complican más o menos. La diplopia se produce por un daño mecánico que puede ser directo a las fibras musculares por la aguja, consecuente inflamación y cicatrización, o un daño isquémico por la extracción de los vasos axilares anteriores, o también lesión de fibra nerviosa del músculo, o la miotoxicidad anestésica. El mecanismo más evidente es la pareja temporal del músculo afectado por extrusión de las fibras, pero luego viene una fibrosis originando un patrón restrictivo o hiperfuncionante. En el 98% de los pacientes el estreñimiento es vertical y los síntomas casi siempre se dicen que son inmediatos. El paciente a veces es complicado para uno determinar exactamente cuándo empezó la diplopia, porque algunos confunden con visión borrosa, pero en la mayoría de los pacientes se dice que es inmediata. El músculo más afectado es el recto inferior, sigue el recto superior. Sin embargo, también se puede afectar el recto lateral, el oblicuo superior, el oblicuo inferior. Hay veces que se produce un síndrome de Brown cuando pone anestesia superonasal. Y el más afectado es el ojo izquierdo. Dice que porque los profesionales que la colocan, la mayoría son diestros. Entonces, obviamente, la técnica va a ser más complicada, el manejo de la muñeca y todo para colocar la anestesia en el ojo izquierdo. Uno pensaría, la anestesia por retrobulbar ha desaparecido ya un poquito, porque obviamente necesita la aguja más grande, volumen también, bueno, volumen no es tan grande, pero sí la aguja más grande y produce más complicaciones como hemorragia retrobulbar, como perforaciones, etcétera. Pero que ya el bloqueo peribulbar tiene más probabilidades de ser diplopia posquirúrgica. ¿Por qué? Porque pues, entonces es más fácil lesionar el recto inferior, está más cerquita y además también se usa más volumen. Lo que pasar, ¿qué pasará? ¿Qué pasa, doctor? Dele con la flechita, a ver. Bueno. Es ahí ya. Muy bien. Si tenemos el ejemplo del recto inferior, que es el más frecuente, ¿qué pasaría? Entonces, inicialmente hay una pareja inicial del músculo afectado que conduce a un estado transitorio de hipertrofia, obviamente porque el recto superior estaría impulsionando, se contractaría un poquito. Pero luego la lesión es seguida por cicatrización muscular y contractura del músculo que fue afectado. En el caso, pues, de este ejemplo, el recto inferior, ocasionando una hipertrofia sintomática y duradera. Si la lesión es grave, el patrón de motilidad puede ser una contractura del músculo, con la presión mayor en el campo del recto superior arriba, lejos de la acción del músculo. Pero si las lesiones más leves, que es lo más frecuente y lo más común, a menudo da un patrón de perfunción del recto inferior, en este caso de este ejemplo, con la desviación mayor en el campo de acción del recto inferior, o sea, abajo. Vamos a tomar el protocolo de la clínica de oftalmología de San Diego. Nosotros trabajamos, usan la mayoría perirumbar, ya la retrobulbar no la usan casi. Usan la mayoría una lidocaína al 2%, 2 a 3 milímetros, bupivacaína 0,5%, 2 a 3 milímetros. Total, la mayoría colocan 4 a 5 milímetros. Como digo, algunos colocan en un solo sitio, cambian de posición y algunos la dividen en dos.
usan hidrodiasa, 0,5 mililitros, y una aguja de 25 pulgadas, de una aguja de 25 y 1 pulgada, y vía comunitaria repetida, sexo o piel. Entonces, si hacemos una análisis de posibilidades, yo tengo los datos de la Clínica San Diego y Santa Lucía. Entonces, para este año, tomé cuántas cirugías se han hecho al 30 de junio, y para San Diego quedamos que para este año se pueden operar 5.590 cataratas, y en Santa Lucía 3.464. Esto sumaría 9.054 cataratas. Si tenemos que el 80% es por bloqueo, tenemos que más o menos serían 7.243. Si aplicamos la incidencia más o menos, de menos a mayor, tendríamos que hay posibilidades de que 12 a 54 pacientes tengan diplopia después de su catarata. Entonces siempre he pensado que cuando un procedimiento, una estadística es bajita, exponencialmente se aumenta a medida que los casos también se aumentan. Entonces, entre más cantidades de cirugía se haga, más riesgo hay de que la complicación se presente. Faltan los datos de Clofan, SEO, otras como Serviotalmus, etcétera, o Serviotalmus, o integrados, donde hace otras cirugías. Entonces podríamos tener que en Medellín se pueden operar más o menos anualmente 20.000 cataratas, lo que esto lo multiplicaría esta posibilidad de tener la diplopia casi hasta 24 a 100 pacientes. Uno obviamente en la clínica, la práctica no ve todos estos pacientes. Yo tengo más o menos un promedio de un paciente por cada 2 meses, o también otros colegas además que también lo ven. Aquí vamos, hasta nosotros los que ya tenemos cierto tiempo nos tocó poner anestesia retrobulbar por muchos años, pero ya yo creo que hace unos 30 años ya este procedimiento se le atribuyó, se le dedicó a los anestesiólogos que ya tienen más experiencia, ya constantemente se están bloqueando. Entonces la doctora nos puso este videito que nos puede enseñar a algunos que nunca han visto o no han tenido la posibilidad de ver cómo le pone un bloqueo, cómo se hace un bloqueo más o menos. Esto es de la doctora. Aquí voy a tener aquí. La doctora Lady Cortés. Cuando yo le diga, vas a mover un ladito del ojo así, para el otro, para arriba, para abajo, sin mover la cabeza, ¿listo? Míreme a mí mi corazón. Entonces toco la órbita, desplazo con la punta de la uña, el dedo hacia arriba. En el angulito, con esta lineecita que se ve entre la órbita y el globo ocular, delimito mi espacio dentro perpendicular, un puzoncito, me dirijo hacia nasal y superior. Mira corazón para un lado, para el otro, para abajo, para arriba. Mírame a mí entre las cejas. Aspiro, vas a sentir un ardorcito. Inyecto suavecito. Y dependiendo del paciente, del tamaño del lente, evalúo el volumen y la presión muscular. Cierra los ojitos, corazón. Se hace de forma comparativa. Abre otra vez. La paciente es una paciente con glaucoma, cierra los ojitos. Y el volumen, pues, que vamos a poner en la órbita, no es un volumen. Ahí hay 3 centímetros, sacamos. En dirección contraria a la que entramos y hacemos compresión con la masita. Obviamente la anestesia no fue para una catarata, pero sí usó la misma técnica, la misma vía para catarata. También es bueno pues, mencionarle que cualquier anestesia para cualquier cirugía oftalmológica que se haga puede producir también diplopia
operatoria, no solamente de catarata, sino también de glaucoma, cirugía de prevención de retina, cirugía para de vitrectomía, etcétera. Entonces, la paciente cómo quedó, tuvo un bloqueo muy bueno. Abre los ojitos, por favor. Por eso se abandonó también un poquito la retrovulvar porque no produce buena aquinesia. Para el otro, para abajo, para arriba. Bueno, vamos de pronto a otra técnica para otros casos. Una anestesia por acá encima. Bueno. La paciente autorizó la reproducción de este video para fines educativos. Tocamos el agujero supraorbisario. Ella tiene una órbita muy pequeñita y un ojo muy hundido. Con la punta de la uña desplazamos hacia abajo, como intentando despegar el ojito de la órbita. Entramos con el bíceps mirando hacia abajo. Lateral, inmediatamente lateral a la escotadura. Entramos hacia la pared de la órbita y nos vamos yendo hacia abajo, tirando el ojo hacia abajo, alejándolo todo el tiempo. Aspiramos. Y empezamos a inyectar despacio. Acá depende del tamaño de la órbita, pueden caber 2,5 centímetros, 3 centímetros, o a veces pues como menos. Se puede salir inyectando en la misma dirección en la que entramos para que el párpado caiga. Bueno, a esta pacientita que ya nos dio la autorización para hacer el videito, le voy a colocar un refuerzo canícula porque le van a hacer una trabeculectomía y videotomía y se necesita muy buena anestesia en la región superior. Ella tiene un glaucoma y no tengo espacio suficiente para colocarle un supraorbital. Entonces le voy a colocar el refuerzo canícula. Para el caruncular se coloca entre la unión de la carúncula con la piel, se hace perpendicular, nunca hacia nasal, para evitar la función de los vasos. Bien que necesita corazón, un susurcito. Perpendicular. Hay órbitas muy pequeñas, esta por ejemplo le quito toda la totalidad del refuerzo. Se hace con 1,5, 2 centímetros y se inyecta bien. Igual se aspira, pero aquí no es necesario comprobar movilidad ocular. A veces cuando se introduce la agujita y uno tiene el párpado abierto del paciente, el globo ocular gira hacia medial, y cuando se atraviesa el espesor del recto medio. Sacamos y hacemos compresión porque le gusta mucho. Bueno, vimos obviamente algunas de las distintas técnicas para los bloqueos. Obviamente, dependiendo del sitio del bloqueo, pues los músculos adyacentes son los que más se pueden afectar. Vamos a presentar dos casos de vida real, pues, muy didácticos y en estos tipos de problemas. Esta señora maestra de 77 años tenía enfermedad de arterias coronarias y se presentó con diplopia 5 meses después de la extracción de catarata de ojo izquierdo. 2 días después de la extracción, cuando destapase el ojo, notó que tenía visión doble, principalmente vertical, y fue atribuida en ese entonces a la anestesia administrada en el momento de la cirugía de cataratas. Su oftalmólogo le había recetado anteojos con primas, pero descubrió que no aliviaban la diplopia y por lo tanto no los usó. También le ocluyó el ojo monocular, que proporcionaba obviamente alivio, pero la paciente quería tener visión binocular. Dado su historial médico de enfermedad de las arterias coronarias, se ordenó resonancia magnética al cerebro y las órbitas para excluir un evento isquémico como etiología subyacente su diplopia, como una parecia del tercer cuarto nervio o una esclerosis de Behçet. Esos estudios fueron todos normales. Esta es la fórmula del paciente. Usaba esta fórmula de Colbert 2020.
con una visión muy buena, obviamente, con su corrección. Con primas tenía de cerquita corrección una isotropia de 6 con una hipertropia derecha de 14. Y de lejos tenía isotropia de 12 a 14, tanto arriba como en posición primaria, y abajo hacía isotropia derecha de 18. Entonces, ¿por qué un paciente que operaban de motilidad mostraba una limitación del recto inferior derecho y el recto superior izquierdo? Pues esa motilidad, pues no se explica uno por qué. Sin embargo, entonces nos vemos aquí que una paciente con una hipertropia derecha, después de subida del ojo izquierdo, suponen entonces que se diagnosticó que había sido una lesión del recto inferior izquierdo, pero que el paciente tenía ese ojo izquierdo dominante, por lo cual hizo hipertropia derecha. Y que tenía un patrón de hiperfunción del músculo recto inferior izquierdo. Esta es los votos preoperatorios, en el cual obviamente observamos lo que dije ahora, pues como una leve limitación del recto inferior derecho, que no se explica por qué. Bueno, de pronto se explica por la contractura del recto superior, y también limitado el recto inferior izquierdo. Perdón, no, hipofuncionante, perdón, porque miro que está aquí. Entonces, con esta cosa se pensó que el paciente con su antecedente había sido una lesión por una miotoxicidad del músculo recto inferior y se llevó a cirugía. Se le hizo una retrocesión del recto superior derecho de 2 milímetros, retrocesión del recto inferior izquierdo de 2,5 milímetros. El procedimiento, de pronto, si me vuelvo aquí para las medidas anteriores, puede ser también de pronto una retro de recto inferior izquierdo. Pero se tuvo miedo que de pronto quedara con una hipertropia abajo izquierda, lo que de pronto podría ser un inconveniente. Entonces, después de cirugía, esto es el resultado. Quedó, miramos la foto como quedó también aquí bien en la foto. Quedó realmente un aorto, quedó muy bien. Una leve esoforias en los laterales y abajo una hipertropia derecha de 2. O sea, quedó una remanente hipertropia. Quedó muy satisfecha con la visión borrosa, muy satisfecha cuando de pronto se queda visión borrosa, sobre todo cuando estaba cansada y propia cuestión al leer. Entonces, se puso un prima de 8 trial hacia abajo en el ojo izquierdo y con eso mejoró. Miremos el cuadro de motilidad, cómo mejoró tanto la elevación del ojo izquierdo, que estaba limitada, como también como la depresión del ojo derecho. Esa paciente, muere de 75 años de edad, oculta por diplopia del día siguiente de cirugía de catarata del ojo izquierdo con bloqueo, que ha sido realizada 4 meses antes de la consulta. Se tienen las notas después para tener las notas del médico y la primera semana tenía una hipertropia, estaba en orto, posición primaria, arriba, tenía posición primaria una hipertropia izquierda de 20 y una hipertropia izquierda abajo de 25. O sea, tenía un patrón de hipertropia. Lo que pensaba en ese entonces que había sido ocasionada porque una parencia del recto inferior, que es lo que primero se da. A las 3 semanas ya se había invertido un poquito, había aparecido la hipertropia y tenía un poquito de hipotropia, pues primaria de 5 días. Y a la 4ª semana del mes ya tenía hipotropia de 25. O sea que el se invirtió totalmente. Con bueno, se usaron lentes con prismas que mejoró su diplopia, pero la visión de cada ojo se gradaba, bajaba a 20-40. Y a pesar del prisma tenía dificultades para mirar hacia abajo y tuvo varias caídas. Esto es uno de los problemas, pues también de pronto pensionar de la diplopia en adultos, en ancianos, que pues, su calidad de vida se daña y tienen más riesgos para algunos de pronto tener un accidente que puede tener una fractura de cadera, al caerse, etcétera, con otras consecuencias peores. Como antecedentes tenía obesidad de colon de estadio 2 y una recesión de 7 glándulos linfáticos. Tenía pendiente de la quimioterapia. Ella en el postoperatorio se quejaba de disfagia también. Estas son el examen. Una visión de 20-40 con los primas, pero que mejoraba 20-25 cuando estaban los primas.
no se detectó, no tenía esterosis, y con uso de Bor tenía diplopia cerquilejos, y con eso doble variedad de Maus tenía una ciclotorsión de 6 dioptrías, de 6 grados. Sin embargo, el fondo de ojo no había torsión objetiva. En la motilidad tenía este cuadro de motilidad una limitación del recto superior izquierdo y también del oblicuo con hiperfunción de tanto del oblicuo superior derecho como el recto inferior izquierdo. Y están las medidas. Tenía hipotropia izquierda de 18 a 20, que aumentaba abajo. Hicieron estudios para descartar metástasis de órbita y de cerebro normales. También con esa disfagia se empezó de pronto una miastenia. Se hicieron estudios de fibra única, se hicieron anticuerpos y se descartó una miastenia. Y la torsión, como repito, no se consideró importante porque el paciente con primas mejoraba. Entonces, analizando ese caso, se concluyó que era una parecia, inicialmente una parecia del recto inferior izquierdo, que evolucionaba hacia una contractura con hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo y produjo un cuadro de hipotropia. Con estas medidas se propuso entonces una retro del recto inferior izquierdo de 4 milímetros previa test de seducción forzada en la cirugía. Esta medida antes de la cirugía, notemos pues obviamente que está el ojo en hipotropia, el ojo izquierdo en posición primaria, y aquí aquí está hiperfuncionando el recto inferior izquierdo y está quedado el oblicuo superior derecho, lo que también puede haber pensado, como algunos piensan, en un cuarto nervio derecho, pues obviamente el antecedente no era para eso. Entonces, y también está limitada la elevación del recto superior izquierdo. Entonces, forzado fue levemente positivo. Entonces, se cumplió el plan programado. Y a los 6 meses tenía esterosis de 80 grados, ya funcionaba. Y esta fue la medida por operatorias. Una aforia con una hipertropia abajo de una dioptría, o sea, se invirtió un poquitico, obviamente. Ya había mejorado y tenía un poquito limitado el recto inferior, como se observa aquí en las fotografías. Bueno. Entonces, el manejo preventivo, primero, de esta patología es evitar la cantidad de inyecciones y anestésicos necesarios. Mínima cantidad, más inyecciones, más posibilidades de una lesión. Más volumen, también más posibilidades. La lesión debe ser colocada cuidadosamente en la unión de la mitad y tercio lateral del borde orbitario, como en este caso. Entre la mitad y el tercio externo, con el ojo mirando hacia arriba, para evitar lesionar el recto inferior, que es el que más se lesiona. Profesionales que son diestros, cuando van a editar el ojo izquierdo, se aconseja mantener la mano, la muñeca, pues obviamente en hiperextensión, o también llamada dorsiflexión. No sé pues cómo harán para esto. En el bloqueo perivulvar, que es el que más obviamente se usa, el que está más riesgo, está más recto inferior, evitarlo tratando de que sea más lateral o medialmente posible. Algunos dicen que se debe usar una aguja, ojalá sea una aguja Roma. Sin embargo, yo estoy investigando aquí en la clínica y me dijeron que sí la habían usado, pero que hacer una aguja Roma era muy dolorosa porque obviamente había que hacer más presión para romper los tejidos. Entonces, por eso lo abandonaron. La anestesia tópica también es recomendado para usar la anestesia tópica, algunos la usan, o su infusión con su tenoniana, con una aguja 99 está irrigando, también es muy buena. Sin embargo, también han encontrado casos para diplopia después de cirugía de catarata con su tenoniana, o anestesia intracameral, también recomendada. El uso de la unidasa, que es casi que también de rutina, también evita la diplopia postoperatoria porque difunde o diluye más difunde el anestésico y así tiene menos contacto con el músculo. En el manejo, obviamente, se aconseja, como siempre, una historia clínica muy buena antes de operar al paciente, tratar de tutela completa, buscar condiciones persistentes, si se puede, la historia clínica, interrogar,
Bueno, un buen examen oftalmológico. Tratamiento no quirúrgico, pues la oclusión de un ojo puede ser, el ojo dominante puede ser una opción, sino que el paciente que tiene su visión binocular, que es muy importante. El uso de prismas de Fresnel o tallados. La ortótica, pues de pronto cuando hay una insuficiencia de convergencia o también para aumentar la amplitud de fusión. Y también esa autocina botulínica. Para manejo quirúrgico se aconseja esperar hasta más de 6 meses, porque algunos casos han mejorado. El uso de primas, tanto para tratamiento también como para determinar la capacidad de fusión, o también como especie de un test de adaptación primática para ver la cantidad, pues ver las desviaciones exactas y tener una buena cirugía. Desgastar el músculo recto fibrosado o hipofuncionante. Cuando la desviación es más de 15 dioptrías, se aconsejan hacer 2 músculos. Entonces, hacer una retrorecesión previamente del ojo que estaba afectado. Algunos aconsejan tratar de evitar cirugías en el otro ojo. Algunos pacientes necesitan más de una cirugía y aunque quedan muy bien, algunos quedan con una diplopia en algunas posiciones extremas o ocasionales, por lo cual también a veces necesitan cirugías y prismas adicionales, como en el caso primero. Bueno, resumen y conclusiones son repetir mucho lo mismo, pero como siempre en el aprendizaje se ha dicho que la regla es repetir, repetir, repetir. Vamos a decir lo mismo, pero para que aprendamos más. El estrabismo es un estrabismo mecánico causado por la inyección intramuscular del anestésico retrovulvar o perivulvar. Cualquier agente anestésico puede dañar el músculo, cualquiera. Y cualquier músculo puede ser comprometido, pero el músculo recto inferior es el más lesionado, el más frecuentemente lesionado. Y el ojo izquierdo también más frecuentemente lesionado. Inicialmente el músculo inyectado está parético, lo que produce pues una desviación, predominando la desviación al contrario, o sea, inversa. Si es un recto inferior, va a ser una hipertropia. Si es recto superior, va a ser una hipotropia. Lo que provoca una hipertropia, pues en el caso del recto inferior, pero semanas después se invierte por contractura del músculo y se vuelve hipotrópico. Los síntomas son inmediatos y muchas veces el paciente es difícil concretarlo. Algunos dicen que es visión borrosa o doble, también difícil con los pacientes de edad saber cuándo es monocular o binocular, es que tener paciencia. Bueno, la mioticidad anestésica puede causar repetitividad del músculo afectado si la lesión es focal o recesión si la lesión es más extensa. O sea que dependiendo también del tipo de lesión puede ser un comportamiento de hiperfunción o restricción. Hasta ahora pues no hemos presentado nunca con anestesia tópica o general. Ahí se han descartado otras causas de diplopia como ópticas, si hay una ceniconia, por soplamiento de lente, si es sensorial, una descompensación de un estrabismo persistente o una interrupción de la función central debido a la oclusión por la catarata misma, o una coincidencia. Algunos dicen que las coincidencias no existen, pero el paciente no crea uno que coincidió. El paciente no se siente como, si uno dice que es una coincidencia, el paciente no va a creer mucho. Sin embargo, he encontrado casos que inicialmente empieza con una neumastenia después de la cirugía de catarata. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido pues completa y que si alguna pregunta con mucho gusto se le pueda responder. Gracias, doctor. Por aquí tenemos un comentario que dice: buenas noches, es muy útil el registro fotográfico del paciente, obvio antes de la cirugía de catarata, ya que como bien dice el doctor, muchos pacientes pueden tener estrabismos previos que no tienen diplopia debido a la mala visión por la catarata. También considerar los estrabismos tiroideos, ya que en estos grupos de edad es frecuente que debuten con diplopia vertical y limitación de las ducciones. Saludos y muchas gracias. Claro, perfecto, estoy de acuerdo completamente. Esto nos lo escribe Oscar y Lucrecia Alves. Bueno, Muchas no gracias. sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si desean pueden abrir sus micrófonos. Joana Arias nos dice: muchas gracias, doctor. Recomienda siempre realizar estudio de neuroimagen, así la clínica sea clara. Sí, creo que sí. Porque como siempre, como existen las coincidencias, existen, entonces descartar de los pacientes adultos
que son la mayoría, pues tienen otras patologías, arteriosclerosis, tienen, mire que estos pacientes que vimos, uno tenía cáncer del colon y el otro tenía una enfermedad coroidea, ¿cierto? Coronaria. Entonces siempre hay alguna comorbilidad asociada, casi siempre. Entonces, bueno, entonces después de que presente la diplopia, hacer imagenología. Está obligada. Nadie le perdona a uno que pase una, pues, por encima de una patología grave, ¿cierto? Nadie no se va a perdonar ni uno mismo, ni el paciente, ni la vida. Gracias, Johanna, por el comentario. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Aquí Joana dice, muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Gracias. Viviana Morales nos dice, doctor, en la charla dice que se debe esperar de 6 a 12 meses, pero si aún el paciente con los primas le persiste la diplopia, plazo máximo. No, pues es decir, tengo una pregunta. Si el paciente tiene diplopia aún con los primas. Viviana, si quieres abres tu micrófono para que le preguntes al doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, bueno, le debemos dar al paciente una espera, sea con oclusión o con los prismas, de 6 a 12 meses. Me ha llegado a mi práctica clínica que tengo pacientes con la diplopia, ya llevo con 6 meses, los tengo con parche, los tengo con el prisma, pero aún así le persiste la diplopia. Ahí, ¿cuánto tiempo es lo que usted considera o en su práctica para poderlo remitir? Yo soy ortoptista, entonces remitírselo al especialista. Sí, pues dijimos que está dentro del rango que hemos hablado, ¿cierto? Obviamente también una cosa para uno decir una cirugía más ligero que otras, también es el comportamiento del estrabismo si ha estado estable. Si la presión ha estado estable, no hay modificación, no está ni disminuyendo ni aumentando, pues yo creo que tiene 6 meses, ya podría operarlo ya, creo yo. Estamos dentro del rango, ¿cierto? Sí. Ok, doctor, muchas gracias. Yo creo que sí contesto tu pregunta, creo que sí, cierto. Estamos en el rango que puede operarse ya, si está estable las medidas. Para que algunos pacientes, no comenté pues obviamente porque se me olvidó, inicialmente empiezan con diplopia, pero en los días algunos recuperan, o sea que, pero son en días, yo no creo que un paciente tenga 6 meses con una diplopia vaya a mejorar ya, o sea que me parece que el paciente ya está quirúrgicamente apto para esto. Además también he pensado que a veces esperaron mucho un paciente adulto, que ellos se imitan mucho, ellos mismos se quejan de que no puede manejar ya, que no puede conducir, que no pueden leer bien, que le gusta mucho la lectura, son pacientes ya que están muy en su casa haciendo cositas, cosiendo, leyendo, haciendo crucigramas. Entonces tampoco es justo que un paciente espere para hasta 1 año para uno hacerle una intervención quirúrgica que le puede de pronto ayudar a que su problema sea resuelto más tempranamente. Entonces, resumen, considero si en 6 meses el paciente está muy estable de su desviación, opérelo ya. Gracias, doctor. Okay. Aquí Beatriz Blandón nos dice, excelente conferencia, doctor. Gracias, Beatriz. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, doctor, yo creo que entonces con esto finalizamos. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones, doctor Augusto, por su conferencia. La doctora Patricia Montoya también nos dice, excelente charla, doctor. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias a todos ustedes, doctor Augusto. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. A todos, muchísimas gracias. Recuerden, por favor, calificar nuestra conferencia. Aquí en el chat les estoy poniendo el link. Con esto les llega a ustedes el certificado de haber asistido a nuestra conferencia. A todos muchísimas gracias y una feliz noche. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la atención y espero que haya sido de utilidad. Muy claro amable. que sí, doctor. Muchísimas gracias. Clínica de Oftalmología San Diego.